Escucha con atención y detén por un instante ese diálogo interno que te dice que esto es solo un mensaje motivacional más. Sé que estás a punto de ignorar estas palabras porque tu mente, agotada por tantas promesas que parecen no cumplirse, ha construido una muralla de escepticismo brutal. Pero hoy no vengo a endulzarte los oídos, no vengo a ofrecerte frases vacías diseñadas para provocar una emoción fugaz que desaparecerá mañana por la mañana. Vengo a hablarle directamente a esa herida profunda, a esa frustración silenciosa que no te atreves a confesarle a nadie, ni siquiera a las personas que más te aman. Estás viviendo una etapa de agotamiento espiritual y mental abrumador. Has orado hasta quedarte sin palabras y, sin embargo, sientes que tus peticiones rebotan contra un cielo de bronce. Hay días en los que miras a tu alrededor y ves cómo las puertas se abren de par en par para otros. Ves cómo aquellos que quizá no han luchado la mitad, que tú reciben respuestas inmediatas, celebran victorias, avanzan mientras tú sigues estancado en la misma orilla, observando un océano que se niega a moverse a tu favor. Y duele, claro que duele. Finges una sonrisa, felicitas a los demás, pero por dentro hay una voz que grita preguntando por qué tu turno no llega. Te cuestionas en la oscuridad de tu habitación si acaso tu fe está defectuosa, si cometiste algún error irreparable o si el Creador simplemente se olvidó de tu expediente. Esa fatiga es real y no tienes que avergonzarte de ella. El desgaste de mantener la compostura cuando el alma se siente fracturada te está consumiendo lentamente. Y justo aquí es donde necesito que prestes la mayor atención de tu vida, porque tu percepción de esta temporada está completamente distorsionada. Lo que tú estás interpretando como un rechazo divino, lo que tú llamas estancamiento, abandono o un castigo incomprensible, es en realidad la fase más crítica de tu preparación. El cielo no te ha dado la espalda, el cielo te está desmantelando para poder reconstruirte con una capacidad de carga mucho mayor. Si la respuesta a tu urgencia desesperada llegara en este preciso momento, si se te entregara hoy ese milagro, esa posición, esa persona o ese avance que tanto reclamas, te destruiría. Tu nivel de ansiedad y tu desesperación por ver resultados inmediatos demuestran que tu carácter aún no tiene la densidad necesaria para sostener el peso inmenso de esa bendición. Los regalos prematuros siempre terminan aplastando a quienes los reciben porque no tienen la estructura interna para administrarlos. Por eso, el silencio ensordecedor que estás experimentando en este tramo de tu vida no es una ausencia de movimiento, es un reajuste estructural masivo que está ocurriendo fuera del alcance de tus ojos físicos. Estás atrapado en la ilusión óptica de que el silencio equivale a inactividad. Esa es la mentira más peligrosa que ha asimilado tu mente cansada. Cuando una maquinaria pesada está operando bajo tierra para cimentar los pilares de un rascacielos gigantesco, desde la superficie solo se ve polvo, caos y escombros. No hay belleza visible, no hay aplausos del público, no hay reconocimiento externo. Solo hay un trabajo duro, crudo y meticuloso en la oscuridad. Exactamente eso es lo que se está haciendo con tu identidad en este preciso instante. Se están arrancando de raíz tus dependencias emocionales, tu necesidad patológica de validación externa y tu urgencia humana de tener el control de todo. No te sientas culpable por esa sombra de envidia o tristeza que cruza tu mente cuando aplaudes el éxito ajeno. Eres un ser humano procesando una espera prolongada, pero debes entender que el calendario de los demás no tiene ninguna autoridad sobre tu destino. Las transiciones verdaderas, aquellas que cambian el rumbo de una historia para siempre, no se fabrican en serie, ni nacen en medio del ruido de las multitudes. Se forjan en el anonimato
anonimato, se te está aislando del ruido exterior, porque es imperativo que tu estabilidad comience a depender única y exclusivamente de tu convicción interna, no de las circunstancias que te rodean. Este es el fin de tu etapa de fragilidad emocional y el comienzo de tu verdadera firmeza. Comprender esta verdad cambiará radicalmente la manera en que respiras a partir de hoy. Lo que tú has etiquetado erróneamente como un retraso injusto o un olvido del universo, el orden divino lo llama calibración de alta precisión. Tienes que dejar de medir tu progreso con el reloj humano. El reloj de la ansiedad te dice que vas tarde, que te estás quedando atrás, que tus mejores oportunidades se están evaporando mientras observas pasivamente. Pero la perspectiva eterna opera bajo una lógica clínica y completamente distinta. Cuando el cielo guarda silencio, no está ignorando tu dolor ni minimizando tu angustia. El silencio divino es, de hecho, el sonido ensordecedor de un taller trabajando a máxima capacidad. Dios no es un mago improvisando trucos baratos para sacarte de un apuro temporal. Él es un arquitecto magistral construyendo un diseño que debe soportar tormentas, críticas y presiones que aún no eres capaz de prever. Piensa en esto con una honestidad brutal que atraviese tu ego. Si esa puerta que tanto golpeas se hubiera abierto hace un año, con la mentalidad que tenías, con las inseguridades que te gobernaban, con esa necesidad tóxica de agradar a todos y esa fragilidad ante el rechazo, ¿cuánto tiempo habrías podido sostener la bendición? Te habrías derrumbado bajo su propio peso. El éxito prematuro es el mayor saboteador del propósito humano. Un cambio repentino de circunstancias requiere una columna vertebral de acero para no corromper ni aplastar a quien lo recibe. No se te está negando el acceso a tu destino, se te está blindando internamente para que cuando entres nadie ni nada pueda sacarte de allí. La espera no es una prisión, es la forja donde se funde la inmadurez. Cansa ver cómo las hojas del calendario caen mientras tu realidad parece petrificada. Duele mirar al horizonte y sentir que te han dejado abandonado en la sala de espera de la vida, pero necesitas erradicar hoy mismo la mentira de que estás perdiendo el tiempo. Cada lágrima de frustración que te has tragado en secreto, cada vez que elegiste levantarte de la cama a pesar de no tener ninguna motivación visible, cada instante en que decidiste no rendirte aunque toda tu lógica humana te gritaba que renunciaras, todo eso fue material de construcción puro. Dios está calibrando tus motivaciones milímetro a milímetro. Está purificando tus intenciones para que cuando recibas el poder, la influencia, la posición o la respuesta, no lo utilices para alimentar tu ego herido, sino para operar desde una autoridad inquebrantable. Cuando un agricultor siembra, no se para todos los días frente a la tierra a gritarle a la semilla exigiendo que crezca más rápido. Él sabe que hay un proceso biológico implacable y violento ocurriendo en la más absoluta oscuridad. La semilla tiene que romperse, las raíces deben abrirse paso a través de la tierra dura, anclándose desesperadamente en lo profundo antes de atreverse a buscar la luz del sol. Tú eres esa semilla y este es tu proceso de ruptura. Debajo de tus dudas, debajo de tus noches de insomnio, debajo de esa sensación de estancamiento que te ahoga, se está desarrollando un sistema de raíces tan profundo y complejo que ningún viento futuro podrá derribarte. Por eso, cuando el movimiento llegue, y te aseguro con absoluta certeza que llegará, no será un accidente ni un golpe de suerte que debas agradecer a la casualidad. Los repentes divinos, esos giros de guión que cambian el panorama completo en un solo segundo, nunca nacen de la improvisación. Son explosiones calculadas que fueron madurando meticulosamente en el cuarto oscuro de la preparación. Lo que el mundo verá como un éxito de la noche a la mañana, será para ti la culminación de un entrenamiento invisible y doloroso. Has estado pidiendo a gritos que el escenario cambie, pero el creador ha estado ocupado cambiando al protagonista. Y si acaso tu mente
mente te engaña, haciéndote creer que eres el único que ha tenido que atravesar este desierto interminable de anonimato. Tu memoria espiritual te está fallando. La historia de la humanidad está sostenida sobre los hombros de aquellos que fueron procesados en las sombras antes de poder portar una corona. Escucha los ecos de la historia y date cuenta de que no estás navegando en un territorio inexplorado ni siendo víctima de una anomalía cósmica. Los grandes saltos cuánticos del espíritu humano, aquellos que parten la historia en un antes y un después, siempre han estado precedidos por un aislamiento brutal. Las escrituras no documentan excepciones a esta regla. Mira a José. No te enfoques en el José gobernador de Egipto, vestido de lino fino y ejerciendo autoridad absoluta sobre la nación más poderosa de la tierra. Observa al adolescente arrojado al fondo de un pozo seco por la envidia y el odio de su propia sangre. A él se le entregó una visión nítida, un sueño innegable de grandeza, pero el cumplimiento de esa promesa no fue automático ni indoloro. Entre la revelación del sueño y el trono real hubo traición, esclavitud, falsas acusaciones y una celda fría donde los años pasaban sin piedad, desgastando su juventud. ¿Te imaginas el nivel de guerra mental que libró en esa prisión? Saber en lo más profundo de su ser que fue llamado para gobernar, pero despertar cada maldita mañana encadenado a una pared húmeda rodeado de olvido. Sin embargo, esa celda no fue su tumba, fue su academia de liderazgo. Cuando el repente divino lo sacó de la cárcel en menos de 24 horas, él ya no era un joven arrogante hablando de sus sueños de grandeza. Era un estratega implacable, curtido por el dolor y absolutamente incapaz de ser corrompido por el poder. Egipto fue el escenario de su victoria, pero la cárcel fue el verdadero taller donde se forjó su carácter. Observa el patrón, porque se repite con una precisión escalofriante. Piensa en David. Fue ungido como rey frente a sus hermanos. El aceite divino corrió por su cabeza, marcándolo irremediablemente para el destino más alto de la nación. ¿Y qué pasó al día siguiente de su coronación espiritual? Lo enviaron de vuelta a cuidar ovejas al campo, de regreso al anonimato, al olor a estiércol y a la soledad abrumadora del desierto. Y aun cuando su valor derrotó al gigante, su recompensa inmediata no fue la corona de oro, fue una persecución implacable a muerte. Durante años vivió como un fugitivo de la justicia, escondiéndose en cuevas oscuras, rodeado de hombres endeudados y amargados, sabiendo perfectamente que tenía el derecho legítimo al trono, pero sin poder reclamarlo por la fuerza. Esa tensión insoportable que David sintió, esa fricción entre lo que sabes que te pertenece por promesa y la realidad miserable que enfrentas hoy frente al espejo, es exactamente lo que estás experimentando ahora mismo. David no se hizo rey cuando se sentó en el trono de Jerusalén. Su realeza se forjó en la cueva de Adulam. Cuando finalmente gobernó, su corazón estaba tan enraizado en la dependencia divina que ningún poder terrenal ni su propio éxito pudo destruir su esencia. El desierto fue el precio de su estabilidad en el palacio. Y si tu dolor es aún más íntimo, si tu espera tiene que ver con años de desgaste silencioso donde sientes que la vida se te escapa gota a gota, recuerda a aquella mujer que sufrió durante 12 largos años un flujo de sangre incesante, 12 años de ver su salud, sus recursos financieros y su esperanza escurrirse día tras día, soportando el rechazo social. Para la multitud que la rodeaba aquel día, el milagro fue un evento instantáneo que duró un segundo. Pero para ella fue el final de una agonía de más de una década. En un solo instante preciso, al atreverse a tocar el borde de aquel manto, el tiempo invisible y doloroso se materializó en una sanidad total. El repente divino no borró mágicamente sus 12 años de dolor, los transformó en el combustible de la fe más violenta y poderosa de su generación. Estos no son simples cuentos antiguos para consolar mentes débiles, son patrones
patrones de comportamiento espiritual, arquitecturas de diseño divino que se están repitiendo en la estructura de tu propia vida en este preciso momento. Estás transitando por el mismo corredor oscuro que ellos caminaron. No estás estancado. Estás siendo sometido a la misma presión tectónica que convierte el carbón en diamantes. Dios no invierte años de entrenamiento riguroso, de aislamiento severo y de silencio doloroso en alguien que no tiene un destino de alto impacto. Si tu entrenamiento está siendo brutal, si la espera te está pareciendo larga y extenuante, es porque el peso de gloria que vas a tener que sostener sobre tus hombros requerirá una fuerza sobrehumana. Todo lo que sientes que te está matando por dentro hoy, en realidad está aniquilando tus debilidades para hacerte invencible mañana. Ha llegado el momento de que dejes de buscar señales desesperadas en el cielo y comiences a observar con detenimiento la transformación radical que ha ocurrido dentro de ti, porque has estado tan obsesionado esperando que cambie tu entorno, que no te has dado cuenta del milagro más grande que ya se ha consumado a puertas cerradas. Tú ya no eres la misma persona que comenzó este proceso. Quiero que hagas un escáner mental y analices con crudeza brutal quién eras hace un tiempo atrás y quién eres exactamente hoy. El dolor de esta espera prolongada operó como un bisturí quirúrgico en tu alma, extirpando la versión frágil y dependiente que solías ser. Lo que tú sentiste como una pérdida aplastante fue en realidad la poda necesaria de ramas muertas que te estaban robando la energía vital. Mírate bien. Antes, cualquier crítica destructiva, cualquier demora, cualquier puerta cerrada te lanzaba a un abismo de ansiedad e inseguridad. Antes, tu estado de ánimo era un péndulo que oscilaba violentamente al ritmo de las opiniones ajenas. Necesitabas aplausos para sentirte valioso. Necesitabas resultados rápidos para confirmar que estabas en el camino correcto. Pero algo se ha quebrado en tu interior, y digo quebrado de la mejor manera posible. Tu ego ha sido desmantelado. Ya no reaccionas con esa impulsividad destructiva. Ya no te desesperas por tener que explicarle tu proceso a personas que jamás entenderán tu llamado. Has aprendido a callar cuando antes habrías iniciado una guerra inútil. Has aprendido a observar en silencio y a procesar la frustración sin permitir que te envenene la sangre. Esa quietud nueva, esa frialdad estratégica que ahora gobierna tu mente es la evidencia absoluta de que el blindaje está casi completo. Tu identidad ha sufrido una metamorfosis irreversible. Durante años, anclaste tu valor en lo que podías lograr, en las metas que tachabas de tu lista, en el estatus que podías exhibir ante los demás. Pero cuando el cielo te puso en pausa, cuando te quitó temporalmente los resultados visibles, te obligó a enfrentarte al vacío de tu propia existencia sin títulos, sin aplausos y sin logros inmediatos. Y en ese vacío aterrador descubriste tu verdadera esencia, aprendiste que tu valor no es negociable ni depende de un éxito temporal. Tu identidad ya no está secuestrada por la urgencia. Has desarrollado una madurez espiritual y mental tan densa que ahora eres capaz de sostener la incertidumbre sin que el miedo te paralice. Ya no miras el éxito de los demás con resentimiento ni amargura, porque tienes la profunda convicción de que estás corriendo en un carril único, diseñado exclusivamente para tu talla y peso espiritual. El silencio que tanto te atormentaba se ha convertido en tu hábitat de poder. Ya no le tienes miedo a la espera, porque has comprendido que el carácter no se hereda, se forja bajo la presión implacable de la demora. Estás listo. Tu estructura emocional y psicológica ya tiene la resistencia requerida para soportar la intensidad del próximo nivel. No eres un sobreviviente emocional arrastrándose hacia la meta. Eres un guerrero templado, con una mentalidad afilada como un sable que ha aprendido a descansar en medio de la tormenta. El cambio de escenario es inminente porque el protagonista ya fue transformado por completo.
Nunca se derrama vino nuevo en recipientes viejos y agrietados. Tú fuiste ensanchado, fuiste sellado y fuiste capacitado en las sombras. Y ahora, con esta nueva identidad de titanio arraigada en el centro de tu pecho, te enfrentas al desafío más crítico de esta recta final: saber exactamente qué hacer con tus manos, con tu boca y con tu tiempo mientras la última puerta finalmente termina de abrirse. Y aquí surge la pregunta más humana, terrenal y brutal de todo este proceso: ¿qué diablos hago con mis días mientras el escenario termina de acomodarse? Porque una cosa es entender en el plano espiritual e intelectual que la victoria ya fue decretada a tu favor, y otra muy distinta es tener que levantarte mañana temprano, enfrentar las mismas responsabilidades, mirar tu cuenta bancaria o lidiar con las mismas paredes que parecen no moverse ni un milímetro. La fe no es un sedante místico diseñado para evadir la crudeza de la realidad. El error más letal que puedes cometer en esta etapa de madurez es confundir la espera con la parálisis absoluta. Confiar en el diseño de Dios no significa cruzarse de brazos en un rincón, jugando el papel de víctima incomprendida, esperando que el cielo baje a hacer el trabajo sucio que te corresponde a ti. La espera divina es un verbo activo, es un estado de alerta y de movimiento estratégico continuo. Tu primer frente de batalla en la práctica diaria es tu propia mente y lo que sale de tu boca. Tienes que aplicar una dictadura implacable sobre tus pensamientos. Cada vez que esa voz tóxica te susurre que te estás estancando o que tu tiempo ya pasó, córtala de raíz. No toleres el lenguaje de la derrota en tu vocabulario. No se trata de repetir afirmaciones positivas superficiales. Se trata de mantener una coherencia interna feroz. Lo que declaras en la intimidad de tu habitación se convierte en el lente a través del cual percibes y construyes tu realidad. Empieza a hablar y a caminar hoy como alguien que ya tiene la certeza de su destino, no como un mendigo emocional pidiendo sobras de atención al universo. Luego, enfócate con una intensidad obsesiva en la excelencia de lo ordinario. Muchas veces la mente se paraliza esperando que llegue esa gran oportunidad dorada para finalmente dar lo mejor. Pero el Creador prueba tu capacidad de administración en las trincheras de lo pequeño. Si no puedes ser fiel, disciplinado y brillante en la temporada de escasez o en el absoluto anonimato, ¿qué te hace pensar que serás capaz de gobernar y no corromperte en la abundancia? Si hoy tu responsabilidad es sencilla, sé el mejor haciéndola. Si tienes que estudiar algo que parece no tener sentido en este momento, devora esa información, organiza tu entorno, arregla lo que está roto a tu alrededor, salda tus deudas emocionales, pide perdón a quien tengas que pedir perdón y perdona a quien te destrozó. Limpia tu casa mental y física, porque el repente no llega a vidas desordenadas, llega a estructuras limpias y preparadas para recibirlo. Hazte esta pregunta con total honestidad. Imagina por un segundo que esa llamada telefónica que cambiará el rumbo de tu historia entra mañana a primera hora. ¿Estás realmente listo para sostener ese peso? ¿Tienes los hábitos, la disciplina, la inteligencia emocional y la salud física para no perder la oportunidad por pura negligencia? Utiliza este silencio para afilar tu hacha. Sigue formándote, sigue puliendo tus habilidades, sigue construyendo tu red de conexiones reales, sigue cuidando tu cuerpo y tu mente. No detengas tu crecimiento por la falta de aplausos. Trabaja en la oscuridad con el mismo nivel de exigencia y excelencia que tendrías bajo los reflectores mundiales. Y sobre todo, sé despiadadamente selectivo con lo que dejas entrar a tu círculo íntimo durante esta fase final. No le des explicaciones a personas que no están equipadas espiritualmente para entender tu temporada. No tienes que convencer a nadie de que estás en un proceso divino. Los resultados hablarán por sí solos cuando llegue el momento. Deja de consumir el ruido del mundo. Deja de mirar las vidas editadas y falsas de otros en pantallas buscando motivos para sentirte inferior. Cierra las compuertas de la distracción.
y concéntrate en tu propia trinchera. Haz lo que tienes que hacer hoy. Resuelve lo que está en tus manos y camina con la elegancia aplastante de alguien que no está apurado, porque sabe perfectamente que el dueño del tiempo está trabajando incansablemente a su favor. Estás a punto de cruzar el umbral y el último paso antes de la manifestación requiere que tu alma aprenda el arte más difícil de todos. Ese arte supremo y definitivo es la rendición absoluta del control, el verdadero descanso del alma. No me refiero a dormir 8 horas seguidas o tomarte un par de días libres para desconectar. Me refiero a esa quietud sobrenatural y profunda que desciende sobre ti cuando finalmente decides soltar el timón de un barco que nunca te correspondió pilotar. Has pasado meses, tal vez años, intentando ser el arquitecto y el ingeniero de tu propio milagro. Has gastado océanos de energía mental calculando probabilidades, anticipando desastres y armando planes de contingencia por si el cielo decidía llegar tarde. Y esa sobrecarga analítica es exactamente lo que hoy te tiene al borde del colapso interno. Tu alma está agotada de intentar hacer el trabajo de la divinidad. Entiéndelo de una vez, el Creador ya no necesita tus fuerzas exhaustas empujando puertas de bronce que todavía tienen el seguro puesto. No necesita que sigas vigilando el reloj espiritual como un guardia paranoico. Lo único que requiere de ti en esta línea de meta es una confianza radical, audaz y completamente silenciosa. Graba esto en cada célula de tu cuerpo. La batalla por tu destino ya fue peleada y ganada en los tribunales de lo invisible. Lo que estás atravesando ahora es simplemente la materialización progresiva de esa victoria en tu plano físico. Por lo tanto, tu nivel de ansiedad debe caer a cero absoluto a partir de este instante. Imagina a un guerrero de élite la noche antes de la batalla final que definirá la guerra. Su espada está afilada, su armadura está perfectamente ajustada, su estrategia ha sido asimilada hasta la médula. ¿Qué hace en las horas previas al amanecer? No corre en círculos por el campamento presa del pánico. Se sienta frente al fuego, respira profundo y descansa. Ese es exactamente el mandato innegociable para ti hoy. Cesa toda resistencia. Deja de intentar descifrar el cómo, el cuándo y el dónde exactos. El universo no te debe explicaciones anticipadas, te exige preparación y tú ya hiciste el trabajo duro en la oscuridad. Si prestas atención, te darás cuenta de que la atmósfera a tu alrededor ya ha cambiado de densidad. Hay una paz implacable e inquebrantable que ha comenzado a echar raíces en tu pecho. Ya no sientes la necesidad tóxica de forzar situaciones. Ya no persigues a quienes decidieron marcharse. Ya no mendigas migajas de reconocimiento o amor. Esa majestuosa indiferencia frente a lo trivial es el síntoma indiscutible de que has sanado desde la raíz. Eres libre. Las cadenas invisibles de la validación externa y el terror al futuro han sido pulverizadas. Estás entero, estás sólido, estás finalmente listo. Y mientras te preparas para caminar con aplomo hacia ese escenario iluminado que se está abriendo milimétricamente frente a ti, quiero dejarte un último ancla. Si este manifiesto ha logrado atravesar tus defensas, si has sentido que cada frase fue escrita con fuego directamente para tu temporada actual, no permitas que esto sea solo un video más que se pierde en tu historial. Únete a esta comunidad y suscríbete a Mensajes de Dios, pero no lo hagas por inercia. Hazlo como un sello, como un pacto de honor silencioso contigo mismo, como una declaración inquebrantable de que decides abandonar para siempre la mentalidad de víctima y abrazar la posición de poder para la cual fuiste
forjado en el desierto. En Mensajes de Dios no buscamos generar emociones baratas y pasajeras. Aquí construimos identidades de acero basadas en la verdad eterna y el propósito profundo. Respira hondo una vez más, levanta la cabeza y ajusta tu postura. El polvo de la demolición se está disipando rápidamente. El silencio ha terminado de esculpir su obra maestra en ti. El dolor no fue un verdugo que vino a destruirte. Fue el cincel preciso que talló la versión más letal, pura e indestructible de tu espíritu. Lo que viene no es para que te asustes ni para que dudes, es para que gobiernes tu territorio. No te aceleres, no te escondas y jamás te disculpes por la grandeza que estás a punto de portar. Camina desde hoy con la frialdad y la serenidad de quien sabe, sin la menor sombra de duda, que el cielo entero respalda sus pasos. Tu preparación en las sombras ha terminado. Es hora de avanzar hacia la luz.